Bueno, muchachos, entonces nuevamente buenos días, bienvenidos al curso de geometría diferencial. Hoy vamos a continuar con estudio de superficies. Esta es la clase número 8. Les recuerdo así muy rápidamente, en la clase pasada lo que analizamos, en esencia, fue qué pasaba cuando dos parametrizaciones cubrían una región en común. Y lo interesante es que pues, cada parametrización lo que hace es poner un lenguaje para entender esa zona de la superficie. El lenguaje pues son las coordenadas, trabajan coordenadas V, qué sé yo. Y la otra parametrización pues también pone su lenguaje, ¿no? De cierta forma, cuando la parametrización se impone, digamos, o describe una zona de la superficie, por ejemplo, digamos esto que está acá, pues lo que yo hago es describir todos los objetos en función de phi. Por supuesto, pues los puntos se describen en función de estos que están acá, pero por ejemplo las velocidades de las curvas quedan determinadas un poco por digamos, la diferencial de phi o las derivadas parciales de phi. Eh, Cuando hay dos parametrizaciones haciendo ese papel, pues la función, digamos que me cambia coordenadas de unas a otras, pues me hace esa tarea de traducir la información, pero también su diferencial me traduce información a nivel de las derivadas de los vectores, eh, perdona, a nivel de los vectores velocidad de curvas que estén acá. Bueno, eso es más o menos como resumiendo un poco lo que hicimos en la clase pasada. Y también definimos qué iba a significar que una función definida sobre una superficie fuera diferenciable. Porque, bueno, al fin y al cabo la diferenciabilidad, que tiene que ver un poco con el poder calcular derivadas parciales, lo que quiere decir es que uno se mueve en líneas rectas paralelas a los ejes eh, y analiza el cambio de la función al moverse de esa forma, ¿sí? Al moverse en línea recta. Y eso no lo podemos hacer acá, ¿no? Porque si yo me paro por aquí en un punto de la superficie y me muevo, por ejemplo, en línea recta hacia arriba, pues me salgo de la superficie. Si me salgo de la superficie, pues no puedo analizar cómo varía la función, porque pues me salgo del dominio de la función. Entonces, para hacer eso, pues lo que hacíamos era componer con parametrizaciones y analizar la diferenciabilidad ya no de la función, sino de su representación a través de esas coordenadas. Esa era como digamos, la esencia de lo que dije al final. Bueno, hoy vamos a continuar definiendo, no me preocupen que esto que hablé ahorita lo vamos a seguir trabajando casi que en todas las clases. Es como la esencia de cómo vamos a manejar la información relacionada a superficies. Entonces, vamos a definir hoy lo que se llama el plano tangente o el espacio tangente a una superficie. Aunque ya la clase pasada, cuando estábamos analizando, por ejemplo, que todas las superficies son localmente gráficas, como que ya aparecía un plano por ahí que construíamos haciendo el producto cruz de las de las derivadas de las parametrizaciones. Entonces, la idea es un poco como seguir como con esa idea y darle, por supuesto, una interpretación geométrica a este conjunto. Entonces, bueno, la idea es la siguiente. Dada una superficie regular y un punto en esa superficie, voy a definir el plano tangente. Por ahora vamos a llamarlo plano tangente, aunque también se llama espacio, pero todavía no tenemos el derecho de llamarlo espacio. Ya explico ese punto. Vamos a definirlo como las velocidades de todas las curvas que yo puedo construir en mi superficie pasando por ese punto. Entonces, más o menos la idea es la siguiente. Usted tiene una superficie, se para en un punto P y usted empieza a trazar curvas sobre la superficie pasando por P. Entonces, por cada velocidad, pues es un vector que yo voy a echar en una bolsa y en esa bolsa, pues, digamos, lo que yo pueda obtener en esa bolsa es lo que llamamos plano tangente. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo otra curva, entonces tengo otra velocidad, en el conjunto pues voy echando estos dos vectores. Si de pronto voy a construir otra curvita con otro color, viene, no sé, viene otra curva por acá, esa no pasó por el punto, tienen que pasar por el punto. Entonces, este tiene otra velocidad, entonces ya voy en tres vectores. Entonces, hago eso con todas las posibles curvas que yo pueda construir, pues, todas las curvas sobre la superficie, diferenciables, por supuesto, para poderlas derivar. Todas las curvas que yo pueda construir, se me van a generar un montón de vectores, a lo mejor en muchas direcciones, y entre todos esos vectores yo voy a construir lo que se conoce como
plano tangente. A lo mejor todavía no lo puedo llamar plano tangente, porque yo no sé si en verdad eso es un plano, pero bueno, esa es un poco la idea. Tampoco lo puedo llamar espacio, porque en realidad lo importante ahí es que ese conjunto va a tener estructura de espacio vectorial, pero pues son cosas que vamos a tener que demostrar. Como una observación, si yo tengo una curva que está pasando por un punto P y tiene una velocidad V, fíjense que con la misma curva, recorriéndola, por ejemplo, más rápido, yo puedo obtener un vector paralelo, pero pues con una norma diferente. Si la recorro, si esa curva la recorro más despacio, ¿sí? Entonces va a tener un vector paralelo, pero con una norma más pequeña. Ahora, si con la misma curva yo recorro en sentido contrario, simplemente hago una reparametrización que invierta el orden del recorrido, entonces ahora voy a tener un vector también paralelo, pero con sentido opuesto. O sea que básicamente lo que uno observa es que por lo menos toda esta línea, o sea, una vez que yo pongo una curva, toda la recta tangente a la curva está en ese conjunto que estamos intentando definir, ¿sí? Entonces, por lo menos, uno sí ve que ese conjunto se va a construir como un montón de líneas tangentes, ¿cierto? Uno por cada curva que yo ponga. Fíjense que aquí yo lo que hice fue poner una curva y lo que hice fue reparametrizaciones de esa curva. Ahora muy diferente si pongo una, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Digamos que la primera condición, y aquí es importante, es que la curva tiene que estar en la superficie, si no tiene sentido como, oh, entonces ahora pongamos esta curva y entonces este vector velocidad, no. Ya ese vector velocidad no está en el plano tangente porque la curva ni siquiera está en la superficie, tiene que estar aquí sobre la superficie. Bueno, entonces esa es una primera condición. Las curvas, después de reparametrizarlas, yo puedo definirlas siempre sobre el intervalo de coordenadas menos epsilon epsilon. Esto es simplemente una forma como de uniformizar, ¿sí? Para no estar escribiendo como, bueno, cualquier curva. ¿Y cuál es el dominio de cada curva? Ah, no, pues una está en el intervalo 0, 1, otra está definida sobre todo R, otra está en el intervalo menos 3, 4. Pero bueno, no importa, si yo reparametrizo, yo puedo definirlas todas en un intervalo menos epsilon, epsilon. De hecho, fíjense que si yo tomo todas estas curvas y yo les borro, no sé, digamos, voy a borrarles esto, pues eso no me hace perder información sobre las velocidades, porque las velocidades, al fin y al cabo, es la derivada en este punto. A mí no me importa si la función está definida sobre todo R o solo en un pedacito, ¿sí? Entonces, esa es una observación interesante, que yo para definir este conjunto, pues basta simplemente con que las curvas estén definidas en un pequeño intervalo de tiempo. Y lo podemos tomar abierto, simplemente por salvedad, si nos parece. Pero bueno, ¿y por qué hacemos eso de que todas estén definidas entre menos epsilon y epsilon? Bueno, pues porque puedo hacer que todas pasen por P en el tiempo cero. Ah, que yo construí una curva y resulta que en P pasaba en el tiempo raíz de 2. Ah, pues defina otra curva, B de t, que sea alfa de t menos raíz de 2. Entonces, esta curva, perdón, t más raíz de 2, perdón. Entonces, esa curva, el tiempo 0, está pasando por donde pasaba la otra curva en el tiempo raíz de 2, o sea, por P. O sea, básicamente, lo que estoy diciendo es, que pasen por P, y luego pues reparametrícelas como para que todas en el tiempo 0 pasen por P y estén definidas sobre un intervalo abierto de tipo menos epsilon epsilon. Entonces a lo mejor hay que reparametrizarlas y restringir los dominios, pero al fin y al cabo pues eso se puede hacer. ¿Tá? En esencia, lo que está aquí son todas las velocidades de todas las curvas en la superficie que pasan por P. Perdón, las velocidades de todas las curvas que están en la superficie y pasan por P. Y pues las velocidades en el punto P. Esa es como la esencia de este conjunto. Bueno, entonces ese conjunto lo vamos a llamar plano tangente o espacio tangente. Y vamos a verificar que efectivamente tiene ese tipo de estructura. La de espacio vectorial y la de plano. Bueno, entonces, nuestro primer teorema. Si yo parametrizo la superficie alrededor del punto P, entonces yo sé que las
derivadas parciales de la parametrización respecto a las variables u y b y evaluadas en las coordenadas en el punto P, pues yo ya sé que esos vectores hacen parte de este conjunto. Porque recuerden que lo que sucede es que aquí está mi superficie, alrededor de un punto P, aquí está mi abierto, aquí están las coordenadas, entonces lo que yo hago es moverme aquí en líneas paralelas, eso me dan curvas acá, y las velocidades de esas curvas son exactamente las derivadas parciales, evaluadas pues obviamente en el punto de coordenadas que hay acá. Entonces yo ya sé que estos vectores de entrada son vectores velocidad de curvas que están pasando por el punto P y son vectores velocidad en ese punto. O sea que estos vectores ya sé que están en ese conjunto. Lo que dice este teorema es que todas las combinaciones lineales, o más bien lo que generan el espacio generado por esos dos elementos, o por esos dos vectores, son exactamente ese conjunto del que yo estaba hablando ahorita. Esto digamos que de manera muy implícita ya lo hemos hecho en el curso, pero vamos a hacer como la demostración formal. Recuerden que estos dos vectores son linealmente independientes, o sea que digamos aquí estoy concluyendo un montón de cosas. Por ejemplo, esto es un espacio vectorial, porque es un espacio generado. Esto es una base de ese espacio vectorial. El espacio vectorial tiene dimensión 2, o sea que es un plano. Fíjense que de aquí ya desprendo yo muchísima información. Y es interesantísimo cómo hemos venido trabajando con una estructura que es más del orden analítico, porque le estamos cubriendo con funciones diferenciables, bla, 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 pero ahora empezamos a ver que, digamos, sobre esa superficie o sobre ese objeto matemático subyacen estructuras de tipo lineal. Entonces aquí es donde vamos a ver cómo el álgebra lineal, mezclada un poco con el análisis, nos empieza a dar un montón de información sobre las superficies, que es lo que estamos intentando estudiar. Bueno, ¿cómo se demuestra esa igualdad? Bueno, es muy, muy sencillo. Tomemos una curva en la superficie que en tiempo cero pasa por P. Entonces, pues yo sé que U va a ser la velocidad en cero que pasa por P, y ese U pues va a ser un elemento de TPS, por definición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar esa curva alfa y la vamos a devolver a sus coordenadas. Es decir, vamos a hacer por acá un dibujito. Aquí está mi superficie, aquí está el punto P, aquí está mi curva alfa, pero ahora yo voy a parametrizar, ¿cierto? Con una función phi, y esa parametrización puede que me cubra o no toda la curva, pero por lo menos sí va a cubrir aquí alrededor de P. Entonces, este pedacito que me queda acá adentro, yo lo devuelvo acá, o sea, recuerden que yo puedo viajar aquí por phi a la menos 1, y me da una curva beta acá abajo. Entonces, eso es lo que uno dice, que es la representación de esta curva, pero en coordenadas. Es otra curva, solo que esa curva ya está aquí en R2, y si yo quiero recuperar mi curva original, pues solamente tengo que irme por phi, viajar por phi, y llego a la superficie y ahí recupero mi curva. Bueno, entonces, ¿quién es beta? Pues simplemente es phi a la menos 1 de alfa de t, es como ir a las coordenadas de alfa. Esto lo puedo reescribir así, como phi compuesto beta igual a alfa, que simplemente pues pasen esto aquí para el otro lado, ¿cierto? Y puedo aplicar regla de la cadena, o sea, lo que vamos a hacer es derivar. Entonces, si yo derivo phi compuesto alfa, pues la regla de la cadena me dice derivar la función externa por la función interna, ¿cierto? Por la derivada de la función interna, perdón. Y eso será, pues, la derivada de alfa, que es el vector u, digamos, con el que yo arranqué. Es como un vector que está en TPS. Pero eso que está acá, eso ya lo hemos hecho. Espero no estar repitiendo hasta el cansancio lo mismo. Esto que está aquí es matriz por vector, y la multiplicación de una matriz por un vector es una combinación lineal de las columnas de la matriz usando estos elementos como coeficientes de la combinación lineal. En otras palabras, U es A por la primera columna de esa matriz más B por la segunda columna de esa otra matriz. De hecho, yo sé quiénes son A y B. A y B son las coordenadas de ese vector velocidad allá digamos en U.
Pero bueno, lo importante aquí era mostrar que simplemente la combinación lineal de estos dos vectores me está dando U. Es decir, eh, de hecho, ahora que me pongo a ver acá, tengo la mitad de la prueba solamente. La conclusión es que TPS está contenido en el generado de phi sub U y phi sub B. Entonces ahí tengo la mitad de la demostración. Ahora vamos a hacer la otra mitad porque creo que no recordaba muy bien cómo hacerla. La otra mitad sería, bueno, cojamos una combinación lineal de ellos dos y veamos que eso, digamos que ese vector corresponde a la velocidad de una curva que está en S. Entonces simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar la curva phi igual a U sub 0 más A veces T, coma, B sub 0 más B veces T. Claro, lo que estoy haciendo es, aquí en las coordenadas, estoy en U0, B0, estoy construyendo una curva recta, ¿cierto? Cuya velocidad acá es A, B. Yo ya sé que si esa curva me la llevo por phi a la superficie, pues me va a dar aquí ya no da recto, da una curvita así y nada, pero la velocidad de esa curva va a ser una combinación lineal de phi sub U y phi sub B, y los numeritos de la combinación lineal son justamente los elementos de la velocidad aquí en coordenadas, o sea, son el A y el B. Entonces ya la he construido pues de manera directa. Entonces, si esto lo llamo alfa de t, entonces la conclusión aquí será que alfa prima de t es a veces phi sub u más b veces phi sub p. Simplemente usar regla de la cadena o toda la discusión que hemos hecho un montón de veces. Perdón, esto es la derivada en cero. La derivada en cero. Y pues de aquí se concluye que este vector que está acá es la velocidad de una curva que está en S, que pasa por P en Po0, y por tanto, por definición, pues está en TPS. En otras palabras, lo que hemos demostrado es que el generado de esos dos vectores, pues es un subconjunto de TPS. Pues bueno, ahora sí ya la prueba está completa. Luego, cuando suba las notas, subo es un poquito más ordenado. Pero bueno, la idea es esa, es decir, si yo tengo un vector acá, ¿cierto? Entonces, ese vector es la velocidad de una curva. Si esa curva la miro en coordenadas, es decir, construyo esta beta yéndome por phi a la menos 1, entonces aquí abajo yo voy a ver una curva que va a tener una velocidad. Y esa velocidad tiene dos numeritos, A y B. Esos numeritos A y B son justamente la combinación lineal que yo tengo que armar con esos dos para obtener el vector velocidad de esa curva. Y al contrario, si tengo una combinación lineal, pues yo vengo y me devuelvo, construyo una curva que tenga por velocidad esos elementos de la combinación lineal, me devuelvo a la superficie para ir para obtener la curva acá, y la velocidad, vuelve y juega, es una combinación lineal de phi sub y phi sub b, y los coeficientes de esa combinación lineal vienen de la velocidad de esa curva aquí abajo. Recuerden que la moraleja de todo esto es, phi lleva curvas en curvas, y la diferencial de phi lleva las velocidades de este en las velocidades de este. Entonces ahí está, digamos como en resumen, lo que hemos hecho en las últimas. Bueno, como les decía, ¿por qué es importante esta igualdad? Bueno, porque nos está diciendo, por un lado, que ese conjunto es un espacio vectorial que tiene dimensión 2, que efectivamente es un plano, pero además, hay otro coloralio muy bonito, lo que me está diciendo es que cuando yo hago el producto cruz de las derivadas parciales de la parametrización, pues eso me va a dar un vector, ¿cierto? Un vector que es ortogonal a ese espacio tangente. Pues simplemente porque este se genera con phi sub y phi sub b, cuando hago el producto cruz de ellos me da un vector perpendicular a estos dos, y si es perpendicular a esos dos, pues es perpendicular a todo el plano generado por ellos dos. Entonces, las parametrizaciones, digamos que me dan una forma de determinar
campos normales a la superficie de manera local. Ojo, de manera local porque al fin y al cabo esto está dependiendo de quién es phi. Una vez que yo cambie la parametrización, pues yo puedo también definir este vector, pero ese vector puede cambiar. Lo interesante es que como este vector es unitario, en realidad ese puede cambiar, es solamente cambiar de sentido, porque es decir, yo puedo tener una superficie, tener una parametrización, de tal manera que el producto cruz apunta hacia acá, pero luego pongo otra parametrización que me pone otra base y puede ser que el producto cruz ahora me quede apuntando hacia abajo, entonces no me da exactamente lo mismo. Pero pues tampoco es mucha la diferencia, es decir, estas funciones n, que luego las vamos a analizar en detalle, de hecho tenemos todo un capítulo del libro para analizar esta n, que se llama aplicación de Gauss, spoiler. Entonces, estas n quedan localmente definidas con las parametrizaciones y esa definición local es única salvo un signo que me dice si apunta hacia un lado o hacia el otro. No hay más. Profe, una pregunta. Sí, Este beta, Nicolás. el de aquí arriba, el de la demostración no va a R2, no debería ir a Sí, R2. sí, gracias. Sí, claro, porque está sobre el plan. Sí, gracias. Se me escapó o a veces cuando yo voy a rayar se me cambia borrador y termino borrando cosas. Lo más probable es que yo me haya equivocado y no haya puesto R. Pero sí, gracias. Claro, fíjense en el dibujo, muchachos, sabes que el dibujo es más o menos, es la idea. Usted tiene una curva acá y aquí está, digamos, poniendo coordenadas a la superficie alrededor de P. Entonces, aquí, todo lo que usted ve acá en la superficie tiene que verse acá. Esta función phi hace el papel de espejo, o sea, todo lo que usted ve aquí lo puede ver acá y todo lo que usted ve acá lo puede ver acá. Entonces, ¿cómo hago para ver esta curva, pero aquí? Obvio que no es la misma curva, por supuesto que no es la misma curva. Pero esta curva, digamos, su representación en coordenadas da una curva acá que yo simplemente pues viajo por phi a la menos 1. ¿Pero dónde está esto? Está en R2. Aquí esta curva, si yo la estoy viendo parametrizada sobre un intervalo de R, es una curva beta que está definida sobre algún intervalo abierto y va al abierto U que está metido dentro de R2. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, entonces, bueno, una última observación así muy rápida. Cuando yo hago el producto cruz, que de hecho esto lo hicimos en la prueba de que toda superficie es localmente la gráfica de una función, este producto cruz, que está bien definido porque estos dos vectores son linealmente independientes, eso es parte de estar en una superficie regular. Este producto cruz yo lo puedo ver de esta forma. Yo puedo pensar en una función n que está definido en la parte que está parametrizada por phi. Y entonces pues simplemente, ¿cómo evalúo yo en un punto P? Pues simplemente hago el producto cruz y luego evalúo todas las derivadas parciales en las coordenadas de P, ¿no? Que hacer phi a la menos 1 de P. Aquí estoy evaluando en U, B. O si ustedes dicen, no, pero esto en realidad depende solamente de U y de B, pues ahí uno define una función que es en esencia misma, pero digamos que rigurosamente, hablando de una manera rigurosa, no es la misma, porque esta está en un conjunto de R3, mientras que esta está definida en un conjunto de R2, pues yo puedo simplemente decir, vea, todo este cálculo y más solo está dependiendo de U y de B. O sea, vamos a analizar esta función como dependiendo de las variables U y B. Entonces, esa función que le he colocado n moñito, es lo que se llama la función en coordenadas. Esta es mi función n, que a cada punto de la superficie le asigna un vector normal al plano tangente, de manera local. Esta función, pues la estoy definiendo sobre el subconjunto de la superficie. Vamos, aquí es clave pensar que esto es un subconjunto de S, que a su vez es un subconjunto de R3. Pero como en últimas eso solo está dependiendo de U y de B, pues yo puedo pensar la misma función, pero dependiendo solamente de U y de B, y entonces estaría definida sobre el abierto de R2 y no sobre la superficie. Entonces, repito, son en esencia la misma función, pero viéndolas desde dominios diferentes, pues voy a diferenciarlas un poquito. Una la voy a llamar n,
y la otra la voy a llamar n moño. De hecho, algo que no escribí acá, pero ahora que lo noto sí es importante, yo puedo escribir esto, n es igual a n moño compuesto con phi. O sea que, no, perdón. N moño es igual a n compuesto con phi. Claro, porque, digamos, vamos a así rápidamente. Por aquí tenemos a u, por aquí tenemos a phi, por aquí tenemos a n, perdón, a la superficie, y aquí tenemos a n, ¿cierto? Que esto en realidad va a la esfera de C2 porque son vectores unitarios. Entonces, n, ¿qué hace? Se para en un punto, no un vector que es perpendicular al plano tangente. Que lo construyo con phi, sí, lo construyo con phi, no importa. Pero su dominio es un subconjunto de la superficie. Cuando yo quiero ver eso desde las coordenadas, entonces es la función que está aquí abajo, la que hemos llamado n y con un moñito arriba. Este moñito arriba lo vamos a usar cada vez que yo coja una función y la represente en ciertas coordenadas. Entonces vamos a usar el moñito para diferenciarlo de esta función. O sea, repito, en esencia son la misma función. O sea, tanto n como n moño tienen la misma información. Pero una de ellas, digamos, su dominio es un conjunto de la superficie, mientras que para la otra, su dominio es un abierto de redes, son las coordenadas con las que yo parametrizo localmente la superficie. Entonces, bueno, espero que no sea muy enredado. Ah, bueno, y en el dibujo que hice, pues se ve claramente esta igualdad. Pero es simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿sí? En los textos, por ejemplo, en el texto de Ocarmo, hacen muy poca, ¿cómo decirlo? Con muy poco énfasis en eso. O sea, ellos dicen, bueno, si esto es n, esto es n, y bla, bla, bla. Y a veces cuando uno está derivando, uno no sabe si está derivando la n, si está derivando la n. Cuando uno está leyendo y aprendiendo geometría diferencial por primera vez, ese abuso de notación o a veces esas dualidades de dónde están los dominios genera mucha confusión. Pero pues simplemente es, si uno siempre está muy atento a cuál es el dominio de las funciones, pues se va a dar cuenta rápidamente si está hablando de una función o de su representación en coordenadas. Bueno. Una pregunta. Sí, adelante, Steven. ¿Por qué diferenciarlos? O sea, yo sé que tienen dominios distintos, pero ¿para qué sería útil trabajar, por ejemplo, con un dominio en R2 o con el subconjunto de la superficie? Bueno, muy buena pregunta. ¿Por qué diferenciarlos? Bueno, fíjate que esta función acá, cuando yo la defino sobre la superficie, yo veo eso como un objeto. O sea, yo tengo el n, o sea, digamos, piensen, cuando tengo un vector, piensen en un vector en R3. Entonces, pensemos en un vector en R3. Pero el vector en R3 tiene diferentes formas de verse una vez que yo pongo una base en R3. Entonces, digamos, supongamos que yo estoy pensando, voy a hacer acá un dibujo, luego lo borro. Supongamos que yo estoy pensando en este vector B. ¿Listo? Entonces, si yo pongo coordenadas cartesianas, E1, E2, E3, te digo, ah, sí, ese es el vector E1 más E2 más E3, que en esa base, pues es 1, 1, 1. Pero si yo digo, ah, no, es que ahora la base de R3 es otra. Entonces ahora la base es, no sé, vector W1, W2, W3. Resulta que ese vector B ahora en esa base se escribe como 3 veces W1 menos raíz de 2 veces W2 más W3. Entonces, ¿cómo se ve el vector ahora? Ah, pues se ve como 3 menos raíz de 2, 1. Es bien diferente, aunque estoy hablando del mismo vector, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo mismo. N es un objeto que está ahí, está definido por la superficie. ¿Por qué digo que está definido por la superficie? Porque el papel de n es, en cada punto, ponga un vector perpendicular al tangente. Listo, punto. Eso no depende de qué coordenadas esté usando, simplemente esa función está ahí. Una vez
pongo coordenadas, yo digo es que ese nemoño termina siendo esto. Pero fíjense que si cambio las coordenadas, entonces esta función se va a ver un poquito diferente, ¿sí? Sobre todo cuando ya me voy a hacer los cálculos. Entonces, desde ese punto de vista, sí vale la pena diferenciar esta función de esta, ¿sí? Porque este es como el objeto que existe ahí en la superficie y esta es la representación de ese objeto una vez que yo pongo coordenadas. Si cambio las coordenadas, pues la representación va a cambiar. Entonces, bueno. Luego, cuando estamos mirando ejercicios o cosas más puntuales, digamos que puedo como enfatizar un poco. Pero bueno, espero al menos parcialmente haberte dado respuesta, Steven. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Listo, ok. Bueno, vamos a hablar de el diferencial de una función entre superficies. Y a mí este es uno de los conceptos que más me gusta de la geometría diferencial. Si uno logra entender un poquito esta situación que está aquí plasmada en un dibujo, ustedes van a poder volver a ver el análisis con otros ojos. Cuando uno ve los curvos de análisis por primera vez, entonces uno le dicen, ah, sí, una función es diferenciable, si existe una transformación lineal, tal que el límite de la norma dividido por la norma de no sé qué da cero, y entonces esa transformación lineal uno demuestra que es única, y esa transformación lineal es la diferencial. Y después de una construcción bastante aparatosa, uno como que no termina entendiendo bien qué es la diferencial de una función y qué papel juega. Por supuesto que uno sabe calcular, uno sabe, vea, ¿cómo se calcula? No, pues que haga derivadas parciales y que entonces coloque eso en una matriz con columnas, con filas, bueno, depende de cómo haga las derivadas. Y listo, uno llega ahí, pero uno dice, bueno, pero ¿y cuál es el papel? O sea, ¿para qué sirve la diferencial? ¿Y por qué cuando no está en R la derivada es un número y cuando está en cálculo, en más dimensiones, la derivada en un punto ya no es un número, sino que es toda una función? De hecho, es una transformación lineal. Esto que vamos a ver acá, estoy seguro que les va a esclarecer mucho. Y repito, una vez que uno logra entender qué está pasando aquí, uno ve el análisis con otros ojos. Y de hecho, pues mucho más geométrico. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a definir cuál es la derivada de una función en un punto cuando la función está definida entre dos superficies. Entonces la idea es, tengo una superficie 1 y aquí tengo otra superficie 2. Y hay una función pues, que me lleva puntos de acá en puntos de acá. ¿Listo? ¿Qué será derivar esa función? Y más específicamente, ¿qué es la derivada? Entonces la idea es la siguiente. Y eso viene un poco por la reflexión de lo que hicimos hace un momento. La función pues me va a llevar puntos de acá en puntos de acá y por ende me va a llevar curvas aquí en curvas acá. Entonces supongamos que la función f viene acá, entonces dice, ah, listo, sí, ya toma esta curva y entonces aquí, entonces digamos una consecución de puntos en mi superficie, listo, que pasa por acá. Entonces cuando compongo con f, pues ¿qué voy a ver aquí? Pues voy a ver unas curvas acá que van a pasar pues por f de p. Entonces, si la curva allá en el dominio se llamaba alfa, pues simplemente basta con componer con f y me da una curva gamma. Esa curva automáticamente está sobre la superficie 2, pues porque la función va de superficie 1 en superficie 2. Cualquier punto que yo coja aquí en S1 me va a dar un punto que está en S2. Entonces, automáticamente esta curva queda sobre la superficie 2. Y queda pasando por P, pues porque la curva en el dominio pasaba por, perdón, se queda pasando por F de P, porque la curva alfa en el dominio pues pasa por P. Entonces, pues aquí esta curva va a tener una velocidad que va a llamar U, y pues esta curva acá también va a tener una velocidad. Entonces, a esa velocidad la vamos a definir como la derivada de f en p aplicada en U. Y es apenas lógico con lo que uno aprende en cálculo. ¿Por qué? Porque la derivada de una función de cierta forma mide cómo varía esa función alrededor de ese punto. Entonces, una forma de yo medir cómo varía f aquí en p, pues es pongo una curva. Entonces, digamos, y hay una persona que va a recorrer esa curva, y cuando pasa por P, pues pasa con cierta velocidad.
Entonces, ¿cómo hago yo para mirar la variación de la función en ese punto? Pues ponga a la persona a medir la variación de esa función a lo largo de esa curva. ¿En qué consiste eso? Pues simplemente en ir y mirar la curva aquí y mirar qué velocidad tiene acá. Entonces tiene sentido que esta velocidad es la representación de la variación de la función en el punto P aplicado al vector U. Ahora, ¿por qué aplicado al vector U? Pues bueno, pues porque si cambio la curva, pues me da otro vector W y lo que voy a medir al otro lado, pues va a ser otra medición que va a depender de este vector W. Claro, ustedes pueden decir que eso en realidad depende más de la curva, pero eso al final van a ver que va a ser una conclusión de este análisis, de ver que eso en realidad no depende de la curva, sino de la velocidad. O sea, no depende de la trayectoria en sí misma en la que yo paso por P, sino de la forma, digamos, puntual como estoy pasando por P, o sea, con qué velocidad estoy pasando. Pero bueno, eso me estoy adelantando un poco. Volvamos a la definición. La definición es, por curvas acá, yo puedo construir curvas acá. Entonces, voy a definir la derivada de f en p aplicada al vector u como la velocidad de la curva correspondiente acá. Eso me dice a mí de entrada, ¿sí? Y si yo voy a definir la derivada de f en p, el dominio y el recorrido de esta función deberían ser, por un lado, TPS, porque yo estoy tomando vectores u, que son velocidades de curvas. Obviamente curvas que estén en S, porque si no estoy en S, yo no puedo aplicar F. O sea, si ustedes me dicen, vea, pase por P, entonces voy a pasar en línea recta con esta velocidad U. Bueno, pues yo no puedo componer con F porque los puntos que estén por fuera de la superficie, ahí la función no está definida. Entonces, lo más lógico es que esta curva tiene que estar sobre la superficie. Entonces, ese vector U es la velocidad de una curva que está pasando por P y que está en la superficie. Por tanto, esa es la definición de plano tangente. ¿Y qué me está dando? Me está dando, digamos, al otro lado, la velocidad de una curva que está en la superficie 2 y que está pasando por f de p. O sea que el recorrido de esta función debería ser t de f de p de la superficie 2. Aquí me faltó superficie 1. Entonces, pues genial, o sea, la función actúa entre las superficies y la derivada de la función actúa sobre los planos tangentes. Es decir, yo aquí tengo un plano tangente, este plano tangente quedó muy feo. Aquí tengo un plano tangente, epa, ahí quedó bien. Este sería TP de S1 y la diferencial, pues al final lo que hace es enviar vectores de ese espacio vectorial en vectores de este otro espacio vectorial. ¿Y quién es este otro espacio vectorial? Bueno, este es el espacio tangente en el punto f de p. ¿Por qué en f de p? Ah, porque es que las curvas todas van a pasar por f de p. ¿Y ese es el plano tangente de cuál superficie? Ah, pues de la superficie 2. Entonces, o sea, realmente me parece bonito. O sea, repito, entre las superficies actúa la función. Entre los planos tangentes de las superficies actúa la diferencial de la función en el punto P, ¿sí? Porque estoy haciendo derivadas en P. Si cambio a otro punto, pues son otros espacios vectoriales. Ahora, lo que sí es interesante es que de P voy a lo que pasa por F de P. Bueno, entonces, bueno, pues simplemente estamos intentando definir, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería la definición. Dado un vector U en TPS, definimos, ojo, definimos la derivada de f en p aplicado a U como la derivada respecto a t en el tiempo cero de f compuesto alfa de t. Y bueno, para que esta igualdad valga, fíjense que aquí, si esta composición la llamamos beta, básicamente lo que estoy diciendo es que estoy haciendo beta prima de cero, o sea, es la velocidad de una curva. Ahora, ¿quién es alfa? ¿De dónde me saco yo un alfa? Bueno, alfa es
una curva que está en la superficie, 1. Ahorita tengo que ponerle 1 a todas estas cosas de acá. Bueno, que está en la superficie 1 y que en el tiempo 0 pasa por P y la velocidad en 0 es el vector U. O sea, cuando yo voy a calcular esto, aquí necesito una curva que esté en la superficie, que en el tiempo 0 pase por P y que la velocidad en 0 sea U. U es este vector al que yo le quiero aplicar este operador. Ahora, ¿por qué derivo en 0 acá? Bueno, pues porque la idea es que esta curva en 0 pasa por el punto P. Entonces, cuando yo voy a calcular la derivada, pues la hago en tiempo 0. Porque esta curva en tiempo 0, pues pasará por f de P. Y bueno, esa es la definición. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿No? Listo. Claro, la primera pregunta que uno debería hacerse es, bueno, ¿qué pasa si yo los pongo a calcular esto? Y no sé, digamos, ya Isa usa una curva, y José usa otra curva, y Joan le dio por usar otra curva, y de pronto Franklin usa otra curva. ¿Cómo sé que a todos les va a dar lo mismo? Porque al fin y al cabo, si ustedes quieren buscar curvas en una superficie que pasen por un punto con una velocidad, pues hay un montón, o sea, no vayan a pensar que es la única curva, o sea, hay un montón de curvas que hacen eso, ¿sí? De hecho, pensemos, por ejemplo, digamos, en R2, algo sencillito. Supongamos que mi vector es el vector de coordenadas 1,0. O sea, sería algo así como este vector. Entonces, y bueno, y además estoy en el origen, ¿no? O sea, ese sería mi punto P. Entonces, una curva que pase por ese punto con esa velocidad, bueno, pues vamos a escribir algunas. Pues, por ejemplo, alfa de t igual a t, 0. Esa curva en 0 da el origen y la derivada en 0 da el vector 1,0. Bueno, vamos a calcular otra. Voy a calcular una que sea más así como una especie de parábola. Sería algo así como t, t cuadrado. No, t, t cuadrado. Esta debería funcionar. Ah, sí. Esta funciona. En 0 da 0, 0. Y si yo derivo y evalúo en 0, entonces la derivada da 1, 0. Entonces vea que hay dos curvas bien diferentes. De hecho, una es moverse sobre esta recta y la otra es moverse sobre esta parábola. Entonces, de hecho puedo hacer un círculo también que tenga esta velocidad. Entonces hay muchas, de hecho hay infinitas curvas, todas muy diferentes, todas pasando por el mismo punto, todas pasando con la misma velocidad. Entonces la primera pregunta que uno debería hacerse es si este que está aquí no está dependiendo de la curva alfa. Y la respuesta es que no. Y vamos a argumentarlo con un dibujo. Si yo voy a las coordenadas, o sea, voy a poner coordenadas acá, entonces aquí hay una parametrización phi sobre un abierto, bueno, toda la carreta. Esa curva yo vengo y me la traigo para acá. Esa curva va a tener aquí por velocidad a, b. ¿Sí? La velocidad es algo, pero es un vector dos-dimensional. Digamos a, b. Y si yo esta curva la bajo aquí usando coordenadas acá en el codominio, pues también voy a ver aquí una curva que va a tener coordenadas c, d. Entonces, la función que queda aquí abajo, que es lo que uno llama la representación de f en estas dos coordenadas, pues esta función aquí abajo me va a llevar esta curva en esta curva. Y por tanto, la derivada de la función aquí abajo me va a llevar esta velocidad en esta velocidad. Eso, digamos, viene del análisis, porque ya esta es una función que está definida sobre un abierto de R2 y va a R2. ¿Sí? Olvídense ya de todo lo que está aquí arriba. Entonces, esta función, pues simplemente, pues la derivada es la matriz jacobiana por el vector. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, aquí abajo, si yo derivo esta función, simplemente es la matriz jacobiana, evaluada en U0 de 0,
por el vector AB, que es la velocidad de esta curva que está acá, y eso me da el vector CD. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo miro la información aquí abajo. Fíjense que aquí arriba pasa lo mismo. O sea, si yo escribo qué pasó aquí arriba, yo digo, bueno, la derivada de f en p de u me da el vector w, digamos. Ahora, pero cuando pongo coordenadas, resulta que este es a veces phi sub u más b veces phi sub b. Y cuando yo veo esto en coordenadas, el w, él tiene que ser c veces psi sub r más d veces psi sub r, psi sub s. ¿Sí? A este tiene coordenadas rs. Entonces, fíjense que, ¿qué hace la diferencial? La diferencial toma esta combinación lineal que tiene a y a b y la convierte en esta combinación lineal, pero con c y d. O sea, de fondo, la diferencial de f en p está transformando el vector AB, lo está transformando en el vector CD. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando, pero aquí abajo. Vean. La diferencial, de hecho, esto también lo puedo escribir así. Aquí esto es la diferencial de f moño, ¿cierto? En u0 de 0, aplicado al vector AB, me está dando el vector CD. O sea que esto que está aquí abajo, o sea, f moño, que es la misma f, pero visto ahora desde las coordenadas y hasta las coordenadas, pues simplemente va a tener la misma información de f. Bueno, la diferencial de esta de acá, que esta ya es una derivada como las que uno aprende a hacer en cálculo, es la matriz jacobiana con los gradientes, bueno, bla, 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 pues me está llevando la información del vector AB en el vector CD. Pero es que arriba está enviando exactamente la misma información, solamente que la diferencial coge la combinación lineal con A y B y la transforma en la combinación lineal con C y D. Y bueno, ¿y cómo es que esto que está aquí abajo me dice que eso no depende de la curva que yo escoja acá? Bueno, pues muy fácil, vean. Cojan otra curva. Voy a llamarla, creo que no he usado la letra beta, así aquí usé gamma. Entonces, cojamos otra curva sobre la superficie, vamos a ponerle otro colorcito, rojo, digamos. Verde oscuro. Entonces, cojamos otra curva. Entonces, cojamos esta curva que pasa por P con la misma velocidad. La velocidad es U. Entonces, ¿qué hago? Pues yo me devuelvo acá y aquí lo que voy a ver es otra curva. Ah, yo dije que esta le iba a llamar beta. Bueno, le pongamos nombre a esa otra, porque esta ya la llamé beta. Bueno, yo me devuelvo a las coordenadas y eso me va a dar otra curva acá. ¿Cierto? Pero esta curva tiene que tener la misma velocidad A, B. Claro, porque al fin y al cabo, digamos, quien maneja la información de las velocidades es la diferencial de phi. Pero si ustedes recuerdan, la diferencial de phi es inyectiva. O sea que se puede invertir. Este vector u viene a un único vector aquí, A, B. No importa si el vector u es velocidad de dos curvas diferentes, pues simplemente aquí este va a ser vector velocidad de dos curvas diferentes. Pero lo interesante es que si esta curva tiene velocidad u, cuando me devuelvo me da una curva acá y la velocidad pues tiene que ser la misma de esta otra, o sea, A, B. O sea que si yo cambio la curva, llamémosla, no quiero darle nombre, pero me va a tocar darle nombre, llamémosla alfa barra, ¿sí? Entonces si alfa barra es otra curva, pues digamos que para hacer el cálculo de la diferencial de f en p en u, entonces no sé, ya Isa cogió la curva alfa, y Franklin cogió la curva alfa prim, ¿sí? Entonces uno va a hacer la derivada de f compuesto alfa en t igual a 0 y el otro va a ser la derivada de f compuesto alfa moño en t igual a 0. T igual a 0. Pero no importa, al fin y al cabo, los dos cálculos que se hagan tienen que dar lo mismo que si yo hago el cálculo por este camino. Bueno, por este camino yo voy al vector AB en las dos curvas y en las dos curvas pues
la matriz jacobiana me envía AB en CD. Ahí no hay de otro, o sea, AB se va en CD. Entonces, cuando yo bajo y me quedo con la velocidad, ahí se unifican los caminos. Entonces, eso al final va aquí a C, D, que si bien recuerdan, cuando viajo por phi, va a la combinación lineal de, digamos, que me induce la parametrización. Es decir, esto aquí es en esencia, esto es C veces phi sub R, claro, evaluaban R0 S0, más D veces phi sub S en R0 S0. Entonces, las dos derivadas que yo hago, ya sea con alfa o con alfa moño, que es como irme por este camino, es equivalente a irme por este otro camino. Este otro camino es más largo, pero lo bueno de este camino es que cuando yo bajo acá, ya, digamos, las dos curvas, al fin y al cabo, tienen la misma velocidad y por aquí me voy en el mismo objeto. Entonces, la derivada que yo hago aquí no depende de alfa. O sea, pueden escoger cualquier curva y eso es importantísimo. La curva que quieran escoger, la única condición es que en 0 pase por P y que la velocidad en 0 sea el vector U, que son las informaciones que yo tengo acá. Si ustedes hacen eso, este objeto queda bien definido, o sea, no depende de la curva alfa. Repito, digamos, la conclusión de eso viene de cuando yo hago la observación acá en coordenadas, porque al fin y al cabo el C y el D solo dependen de la B, que es la velocidad que yo tengo acá. Como aquí los dos tienen la misma velocidad, las preimágenes tienen la misma velocidad, entonces no hay ningún problema. Bueno, y otra conclusión más bonita de esto que hacemos aquí abajo es que si yo, entonces aquí esto ya es de álgebra lineal, si yo digo, bueno, este espacio vectorial tiene una base, bueno, no va a escribir generado, va a escribir base, tiene por base el conjunto de las derivadas parciales, ¿no? Y este de acá tiene por base lo mismo, las derivadas parciales, pero de la otra parametrización. Entonces, básicamente, lo que yo tengo acá es una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, este con una base que lo voy a llamar B sub phi y este con una base que lo voy a llamar B sub psi. Entonces, del curso de álgebra lineal, uno recuerda que toda transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita la puedo representar con una matriz. Entonces digo, bueno, ¿y cuál será la matriz que me representa esa transformación lineal en las bases que induce pues cada parametrización? Pues bueno, simplemente es la matriz jacobiana de la función f en coordenadas. Entonces fíjense que esto al final todo cuadra muy bonito, ¿sí? Eso es como en esas películas que como que todas las cosas cuadran para dar un final perfecto. Aquí es más o menos lo mismo. Cuando yo voy a la función en coordenadas, su diferencial o su matriz jacobiana es la representación de la derivada de la función en las bases inducidas por esas coordenadas. No hay más que pensar y no hay nada más que decir. Ahora, si ustedes dicen, profesor, y bueno, ¿cómo se demuestra eso? Muchachos, si me prestan atención, la demostración es este dibujo. La demostración es esta igualdad que yo tengo acá. Es simplemente eso. Claro, aquí ya tenemos, digamos, estamos dando por hecho montones de cosas que hicimos en la clase pasada, como por ejemplo, que cuando yo tengo una curva acá y la devuelvo acá, entonces esa curva acá tiene por velocidad dos números y esos dos numeritos son los que yo uso como combinación lineal de la base inducida por la parametrización para recuperar mi vector. Eso es clave en todas las construcciones que hemos hecho. Si cada vez que vamos a hacer una demostración nos toca volver a demostrar eso, pues se nos hace muy tedioso. Pero si eso lo tenemos claro, esta igualdad que tengo acá es exactamente, digamos, la garantía de que eso está funcionando así. O sea, la matriz jacobiana de la derivada de la función en coordenadas, o sea, que es esa composición que está acá, es exactamente la representación matricial de la diferencial en las bases inducidas por esas coordenadas. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos?
Profe, esa condición de que alfa en cero, que todas las curvas pasen, que el vector u sea alfa en cero, sería también de que todas las curvas paramétricas en el abierto u preservan la orientación, ¿cierto? O sea, estén parametrizadas. No, para hablar de orientación es un poquito, bueno, ahí tenemos que hilar más fino, ¿no? Simplemente yo estoy uniendo que todas pasen en cero. Fíjense que si esta curva la estoy recorriendo así, digamos en el intervalo -1, 1, por ejemplo, y aquí paso por tiempo cero, entonces cuando me devuelvo, o sea, cuando voy en sentido opuesto, pues aquí vuelvo y paso por cero, ¿sí? Porque simplemente una curva es alfa de t y la otra, voy a llamarla alfa barra, que recorriendo en sentido opuesto, pues simplemente la defino como alfa de menos t. Entonces, pues si alfa en cero pasa por p, alfa barra en cero vuelve y pasa por p también. Entonces, no tiene nada que ver con la orientación, simplemente simplemente es por uniformizar, porque si no me toca, si no lo hago así, ¿qué debería hacer yo? Si yo no lo hago así, me tocaría hacer lo siguiente. La derivada de f en p aplicada a un vector u es por definición la derivada de f compuesto alfa respecto a t en el tiempo igual a t0, donde alfa de t0 pues está pasando por p y alfa prima en t0 da u. Entonces quiere decir que dependiendo de cómo esté parametrizando, siempre me toca cambiar en dónde derivo. Entonces una forma de uniformizar, y además que sea un poquito más elegante, es decir, pues bueno, reparametrice para que todas pasen en tiempo cero y pues simplemente todas las derivadas y todo lo que yo haga lo hago en tiempo cero. Simplemente, o sea, la garantía del tiempo cero es simplemente saber que estoy pasando por P con velocidad. Es simplemente eso. Sí, sí, profe, sino que lo decía era por el sentido, por la dirección del vector velocidad. Porque si tengo alfa barra y ese está orientado en un sentido diferente a alfa, el vector velocidad no tendría Ah, dirección. sí, sí, tiene dirección opuesta, sí, tiene razón. Pero, pero bueno, o sea, es que aquí no hay izquierda ni derecha, o sea, lo que tú haces es poner el vector, ¿sí? Si yo, voy a borrar esto un momentico, ¿listo? Ah, no van a perder con lo que voy a hacer. Si yo le digo, vea, calcule la derivada en este u. Entonces, ¿qué pasa? Pues usted pone una curva, ¿cierto? Pasando por ahí, pues la curva tiene que mover en esta dirección, pero este u no es ni más, ni menos, ni nada. Simplemente ahora cambia el vector, ahora hágalo en este vector. Entonces, yo pongo esta otra curva, y pues por supuesto usted tiene que mover en esta dirección. O sea, cuando yo estoy en el plano tangente, no hay orientación, no hay derecha, izquierda, al revés, porque esto bien puede ser un plano así como vertical, no sé. O sea, ¿sí me explico? Sí, 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 profe. O sea, simplemente usted tiene una curva en el tiempo cero, pasa por P y la velocidad en cero da ese vector U. Ah, que yo no quiero cambiar U sino menos U. Ah, eso es otra cosa. Ahora sí, si usted quiere calcular la derivada de f en P aplicado a menos U, pues entonces lo que puede hacer es invertir la orientación y lo que se va a dar cuenta es que esto es menos la diferencial de f en p aplicado a u. Pero que este menos salga de acá no es gratis. Recuerden que esto que está aquí es una transformación lineal. ¿Y por qué es una transformación lineal? Bueno, porque abajo en coordenadas, esto que está aquí, al fin y al cabo es matriz por vector, que es una operación lineal. Entonces, como aquí abajo es una transformación lineal, pues arriba también va a ser una transformación lineal. O sea, a lo que voy, y quiero que esto quede bien claro, es que el objeto está definido aquí arriba, ¿sí? O sea, yo defino el objeto aquí arriba, porque ¿qué hago? Cojo la curva, vengo acá, compongo, me da otra curva, mire qué velocidad tiene, pero en últimas, cuando yo voy a hacer cálculos y operaciones, yo lo puedo hacer por acá abajo, en coordenadas. Y cuando lo hago por aquí abajo, pues al final es un poco más sencillo porque estoy reduciendo el problema a hacer una derivada común y corriente como la que yo hago en cálculo 2. ¿Por qué? Pues porque estoy en un abierto R2 y voy a un abierto R2. Aquí no hay lío, simplemente
Aquí sí puedo hacer derivadas parciales. Cuando yo escribo f moño, cuando yo hago esta composición, yo aquí puedo hacer derivada parcial respecto a u, derivada parcial respecto a b, pero aquí arriba yo no puedo hacer derivadas parciales. ¿Por qué no puedo hacer derivadas parciales? Porque yo no me puedo mover en línea recta sobre la superficie. Si me muevo en línea recta, lo más probable es que me salga de la superficie. Entonces, esa es como la moraleja de toda esta historia. Los objetos se definen aquí arriba y al final los vamos a quedar como trabajando, o sea, como haciendo observaciones acá, pero cuando yo voy a requerir hacer alguna cuenta, o sea, hacer algo muy explícito, yo pongo coordenadas y hago el trayecto por abajo, que si bien es más largo, al final todo se reduce a cosas que yo ya conozco. Esa es como la moraleja. Creo que alguien escribió algo en el chat. Sí, bro. Que si puedo definir la transformación como la única transformación lineal entre los espacios tangentes. Sí, también la puedo definir así. El problema de definirla así es que después hay que chequear. O sea, vean que esta matriz que está acá depende de quiénes son las parametrizaciones. Si yo cambio esta por una phi barra y esta por una psi barra, la matriz como tal cambia. Lo que no cambia es lo que hace ella aquí arriba. Bueno, estas cosas vale la pena reflexionarlas bastante porque no es inmediato. O sea, lo que quiero decir es, aquí abajo no hay unicidad en la representación, pero los efectos, como son los que están aquí arriba, si son únicos, pues porque aquí arriba yo estoy yendo entre objetos que están fijos. Aquí esto cambia porque me da la opción de cambiar por diferentes parametrizaciones. Bueno, voy a hablar sobre la primera forma fundamental y sobre la... Sí, vamos a hablar sobre primera forma fundamental y la longitud de arco. Bueno, ya tampoco es mucho lo que falta. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito, aquí quise devolverme un poco a lo que uno aprende en álgebra lineal, porque si no lo entendemos así, como que se trivializa el concepto y cuando uno está haciendo cosas mucho más generales en geometría diferencial, pues como que es difícil dar ese salto. Entonces vamos a hacer de cuenta que es una clase de álgebra lineal, así rapidita. Entonces, si yo tengo un espacio vectorial de dimensión finita n, entonces una función bilineal es una función que se define en el producto cruz del espacio vectorial y va a los números reales. De tal manera que esta función es lineal en cada entrada o en cada componente. ¿Qué quiere decir que sea lineal en cada entrada? Pues que si yo sumo dos vectores aquí en la primera entrada, entonces eso se descompone como la suma, ¿sí?, de las imágenes. O si multiplico la primera entrada por un lambda, entonces el lambda puede salir, ese escalar puede salir. Y lo mismo pasa en la segunda coordenada. Entonces es una función bilineal. Bilineal, pues porque es lineal aquí y lineal acá. Es lineal dos veces. Bueno, si además esa transformación lineal es simétrica, o sea, da lo mismo hacer B en V que B en VU, pues entonces decimos que la transformación es simétrica. ¿Sí? Es simétrica porque me permite cambiar acá el orden de las entradas de la función. Bueno, ¿cómo se ve una función bilineal en una base? Pues bueno, la idea es, si yo pongo una base, pues yo cada vector de entrada de la función, ya me corro acá, o sea, este U lo puedo ver como una combinación lineal de la base, este B lo puedo ver como otra combinación lineal de la base. De hecho, aquí puse is y aquí puse jotas, pero aquí es sumatoria de igual 1 hasta n, aquí es de j igual 1 hasta n. Entonces, si yo reemplazo eso acá, entonces por la bilinealidad, pues cada sumatoria que está en cada entrada sale. Entonces aquí tengo una sumatoria doble, por eso usé letras diferentes. Una sumatoria doble en IJ. Los escalares salen y pues al final lo único que me queda es evaluar la función en un par de elementos de la base. Entonces digamos el elemento y el J, o sea, puede ser el 1, 1, el 1, 2, aquí en el primero y en el segundo vector de la base, o en el cuarto y en el décimo, bueno, no sé. Pero la idea es que para yo conocer este número, ¿sí?, pues obviamente tengo que conocer los vectores U y B, esta información la da U y B, pero de la función solamente necesito conocer estos números.
Piensa que aquí hay n cuadrado números. Pasa lo mismo que con las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales quedan definidas por los valores que uno dé en la base. Si uno tiene n vectores en la base, pues simplemente basta definir la imagen a esos n y ya con eso sé la imagen de cualquier otro vector. Aquí pasa lo mismo, pero necesito el cuadrado de esa cantidad. ¿Por qué? Porque necesito evaluar la base en parejas de vectores de la base, y si la matriz no es simétrica, pues necesito conocer exactamente todas esas imágenes para, perdón, si la transformación no es simétrica, pues yo necesito conocer todos esos n cuadrado valores para poder determinar B. Bueno, entonces, en conclusión, pues B queda determinada de manera única por estos números. Recuerden que la función va a R, o sea que todos estos son n cuadrado números reales. Es más, si yo esta escritura que tengo acá la escribo un poco con matrices y vectores, pues yo esa suma, esa suma de multiplicaciones, la puedo ver como las coordenadas de U en la base traspuestas. O sea, aquí escribo el vector x1, x2, ta, ta, ta. Aquí meto en mi matriz esos valores b11, b12, ta, ta, ta. Y luego aquí multiplico por el vector de coordenadas del otro vector, o sea, y1, y2, ¿sí? O sea, al final, digamos, el valor de b evaluado en v, pues solo depende de los x, is, de los y y de estos números que están acá. Entonces, yo puedo escribir eso, vamos usando matrices y vectores y producto matricial, lo puedo escribir así. O también, si quiero usar productos internos, lo puedo ver como la traspuesta de la matriz B por las coordenadas de U y luego haciendo producto interno con las coordenadas de B. Y pues aquí estoy usando el producto interno de Rn, ¿no? O sea, ya B es un espacio vectorial abstracto de dimensión n, pero pues cuando me quedo trabajando en coordenadas, pues básicamente es como hacer todo en Rn. Bueno, entonces como les decía, simplemente tomo la matriz de los B y J, tengo que transponerla, sí, y hago esta cuenta y ahí llego a esta suma que hay acá. Bueno, pero si la matriz B es simétrica, entonces ya no me toca preocuparme aquí por esta transposición y pues simplemente llego a que esto se escribe así. Entonces repito, ¿cuál es la gracia de todo esto que estoy haciendo? Pues simplemente me estoy desprendiendo de estar en un espacio vectorial abstracto y al final pues estoy haciendo las cuentas como si yo estuviera en Rn, es una matriz cuadrada n por n. Este es un vector n por 1, este es un vector n por 1, y el producto interno pues me da un número real. Entonces, que es este que está acá. Bueno, ¿y por qué son importantes las formas bilineales simétricas en un espacio vectorial? Bueno, por cada forma bilineal simétrica yo puedo definir algo que se llama una forma cuadrática. La forma cuadrática simplemente, voy a ponerle aquí B gorrito, ¿sí? Es simplemente definir una función del espacio vectorial a los reales y pues simplemente yo repito la entrada en la forma bilineal, ¿sí? Te repito, si yo tengo una forma bilineal simétrica, entonces yo defino B gorrito como esta función. La función que a U es tomar la bilineal y evaluarla en U, U. Entonces, pues por supuesto que eso me va a dar esto que está acá, ¿no? Simplemente es como cambiar los y, cambiarlos por xj, porque estoy tomando b igual a 1. Bueno, y esta forma cuadrática, pues al final eso es ya como una función ahí de, digamos, de las variables x1 hasta xn. Lo interesante es que eso básicamente es polinomios, ¿no? Polinomios en las variables x1 hasta xn, polinomios de grado 2, ¿sí? Porque solamente tengo productos de A2. Entonces, lo interesante es que entre las formas cuadráticas y las formas bilineales simétricas hay una correspondencia biunívoca, es decir, por cada función bilineal simétrica, pues yo construyo esta forma cuadrática. Y por cada forma cuadrática, yo me aprovecho un poco de esta escritura y puedo reconstruir una matriz para
que me dé una forma bilineal y simétrica. Digamos que no es objetivo del curso como recordar o ver cómo se hace esto, creo que esto se lo hacen en el curso de álgebra lineal avanzada. Lo que sí, digamos, hay que tener en cuenta es que por cada forma bilineal simétrica, yo tengo una forma cuadrática, y por cada forma cuadrática yo puedo reconstruir una forma bilineal simétrica. O sea, da lo mismo hablar de lo uno que de lo otro, en otras palabras. Ahora, una forma cuadrática se dice que es positiva, pues si la evaluación en cualquier vector da un número positivo, con excepción del nulo, ¿no? Porque el vector nulo, pues obviamente de aquí se ve rápida, se da uno cuenta rápidamente que la evaluación en 0 da 0. Entonces, si la forma cuadrática es positiva, entonces uno dice que la forma bilineal que viene de esa forma cuadrática es definida positiva, ¿sí? Y bueno, las formas bilineales simétricas definidas positivas, pues son los que definen productos internos en el espacio vectorial. Y las formas cuadráticas definidas positivas son los que definen normas en el espacio vectorial. En otras palabras, ¿sí? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Si yo tengo un espacio vectorial B y yo quiero medir normas, definir normas, o sea, por definición yo digo que este vector mide 4. Por definición de este vector voy a decirle que mide 1. Entonces, la forma más, digamos, rápida de definir normas en un espacio vectorial abstracto es definiendo una forma bilineal simétrica definida positiva y tomando la forma cuadrática asociada a ella. O si yo defino normas y quiero medir ángulos, ¿sí? Entonces lo que hago es tomar la forma cuadrática definida positiva y de ahí reconstruir la forma bilineal definida positiva. Entonces, repito, estos dos están en correspondencia, ¿sí? Los positivos también, y el 1, o sea, digamos la forma bilineal simétrica definida positiva, me sirve para medir ángulos, y el otro, que es la forma cuadrática positiva, me sirve para definir normas, ¿sí? O sea, para medir vectores. Entonces, esa moraleja es la que vamos a traer aquí al curso, porque yo lo que tengo ahora es una superficie y en cada punto tengo un espacio vectorial dos-dimensional. Cada vez que yo cambio el punto, pues me da un vector diferente, un espacio vectorial diferente. Fíjense, por ejemplo, en la esfera. Aquí el espacio tangente es horizontal, pero por aquí es vertical. Entonces, una vez que yo me cambio a otro punto, pues los espacios tangentes van cambiando. Entonces, lo que quiero es, de una manera unificada, o encontrar alguna manera de definir en esos espacios vectoriales algo para medir los vectores y algo para medir los ángulos. Entonces, lo que uno hace es definir una forma bilineal definida positiva o definir una forma cuadrática positiva, ¿sí? Cualquiera de las dos. Entonces, lo que vamos a hacer es, y eso es lo que se llama como primera forma fundamental, es definir una forma bilineal definida positiva en los espacios tangentes TPS. ¿Y cómo los defino? Bueno, simplemente, aquí es un truco ahí medio simple, es dados dos vectores U y B, pues haga el producto interno como vectores de R3. Esta decisión que uno toma de hacer esto acá tiene unas consecuencias grandísimas, porque lo que estoy diciendo es, en mi superficie voy a intentar medir como si estuviera midiendo en R3. Y uno puede decir, pero bueno, eso no tiene nada de raro, al fin y al cabo la superficie está en R3. Entonces sí, no tiene nada de raro, pero eso quiere decir que las reglas que debe seguir la superficie deben ser de cierta forma las reglas que ya tiene R3, o sea que R3 está imponiendo geometría sobre las superficies. Eso lo vamos a ir ahondando a lo largo de todo el curso. De hecho, uno de los objetivos del curso es que ustedes entiendan a fondo eso que acabo de decir. Eso se llama geometría extrínseca, es decir, R3, que es algo exterior a la superficie, le está imponiendo a la superficie cómo hacer geometría. Porque bien podría ser que alguien diga, bueno, pero a mí se me ocurre otra forma de darle a los espacios tangentes formas de medir ángulos y formas de medir vectores. Y a lo mejor que de un espacio tangente a otro, la forma en cómo se mide no sea la misma. Bueno, esa fue una brillante idea que tuvo Riemann,
y ahí nació lo que se llama como la geometría riemanniana. En la geometría riemanniana, todos los espacios vectoriales tienen su propia forma de medir, tanto ángulos como medir vectores. Solo que, bueno, esas diferentes formas de medir, pues de alguna forma están compaginadas, ¿sí? Y el cambio de un espacio vectorial a otro, o la forma de medir de un espacio vectorial a otro, no hace un cambio brusco, es un cambio continuo, de hecho diferenciable. Pero bueno, eso es tema de un curso mucho más avanzado. Pero lo que sí quiero que reflexionen es que esta decisión que tomamos acá, que aunque parece natural, no tiene por qué ser la única. O sea, yo debería poder decir, no, en este espacio tangente yo quiero medir así y en este otro espacio tangente pues simplemente quiero medir de otra forma, garantizando que la forma de medir va variando a lo largo de la superficie de una manera bonita, de una manera continua, de una manera suave. Pero bueno, este no es un curso de geometría riemanniana, este es un curso de curva y superficie en R3, así que la decisión de hacer una restricción del producto interno de R3 a los subespacios tangentes, pues tampoco es tan descabellada. Pero sí quiero que sean conscientes de que esta igualdad que está acá, lo que va a hacer es ponerle condiciones muy concretas a mi superficie, ¿sí? Claro, uno puede decirle, bueno, pues si usted tiene una superficie y la va a colocar en R3 y no va a seguir la regla de R3, pues llévesela de acá. Y bueno, eso tiene mucho sentido cuando uno está hablando de superficies topológicas. Cuando estoy hablando de la superficie topológica, ella existe por sí misma, no existe por estar en R3, ni existe por estar en R4, simplemente la superficie, desde el punto de vista topológico, existe en sí misma. Y por eso ella debería poder tener la libertad de tener sus propias reglas para medir, en el caso de que ella sea diferencial, para medir objetos que estén en ella. Pero bueno, aquí uno puede hacer como cuando uno le dicen en la casa, ¿no? Mientras usted iba bajo este techo. Entonces, las superficies, por estar en R3, de alguna forma vamos a obligarlas a que se ciñan a la forma de medir que ya tiene R3. Bueno, como esta forma bilineal es definida positiva, pues no me voy a poner a demostrar que estas funciones I sub P satisfacen eso, pero bueno, es inmediato de acá. Esa forma bilineal es lo que uno llama primera forma fundamental. Ahora, si tomo la forma cuadrática asociada a esa forma bilineal, que sería esta que está aquí, pues a esta también se le llama primera forma fundamental. Ahí, por favor, traten ustedes de no confundirse, porque pues como están en correspondencia biunívoca, da lo mismo hacer este IP con dos entradas V o pues con una sola entrada, que es repitiendo aquí U y U. Pero sí quiero que entiendan que son, digamos, son cosas diferentes. Esto de acá es el producto de dos vectores. Esto es un número que yo le asocio a un vector U y que va a representar el cuadrado de su norma. Pues al fin y al cabo estamos en R3, o sea que estamos trabajando todo como si estuviéramos en una clase de álgebra lineal. Bueno, lo interesante es que esas formas cuadráticas pues tienen una forma matricial, que fue la que hablamos ahora. Eso sí que es único para las dos, tanto para la forma bilineal como para la forma cuadrática. Y esa forma matricial aparece una vez que uno pone una base en el espacio vectorial. Y aquí la cosa se empieza a poner interesante, porque es que la base que yo voy a poner en el espacio vectorial TPS no es siempre no es siempre la misma base. Va a depender de cómo yo parametrizo mi superficie alrededor del punto P. Entonces, bueno, una vez que yo pongo una parametrización, él induce una base. Fíjense que estas van a ser como nuestras bases canónicas para los espacios tangentes, porque yo necesito encontrar esos dos vectores en el espacio vectorial que lo generen, y pues, digamos, como yo estoy en R3, pues R3 tiene un montón de vectores, pero pues unos que generan se obtienen de manera fácil por la parametrización. Entonces estas van a ser como nuestras bases canon para esos espacios vectoriales. Bueno, pues la matriz que se asocia básicamente es, digamos, este sería como el B11, es haga el producto entre el primer vector de la base con el mismo, de él con el otro y del otro con el otro, y entonces ahí salen estas tres funciones que las llamamos de una manera bastante tradicional. Esta es una notación que se usa en muchos textos, la llamamos E mayúscula, F mayúscula y G mayúscula.
Y la matriz, pues, que está asociada a esa forma bilineal o a la forma cuadrática, porque ambos tienen la misma matriz, pues sería esta que está acá. Simplemente es EFFFG, que es una matriz simétrica. Eso viene pues porque el producto interno en R3 es simétrico. Y esta matriz, ay, aquí no lo escribí, pero bueno. Bueno, estos E, F y G se llaman los coeficientes, creo, me parece, de la primera forma fundamental. Y esta matriz es la que uno llama la matriz métrica. En últimas, esta matriz es la que me dice cómo es la forma bilineal de ese espacio vectorial o cómo es la forma cuadrática, como lo quieran ver. Y esta matriz es la que rige cómo es que yo voy a medir en ese espacio vectorial. Desde ese punto de vista, aquí es donde uno puede ver que uno sí puede cambiar las reglas de juego, porque si en diferentes puntos yo voy asociando diferentes matrices, como esta, tienen que ser matrices simétricas y definidas positivas, uno puede ir cambiando esa forma cuadrática a lo largo de punto a punto, ¿sí? No con esta regla como tan uniformizante, pero bueno, repito que esto no es un curso de geometría de geometría riemanniana. Bueno, fíjense que esta matriz tiene toda la información tanto de la forma bilineal como de la forma cuadrática, o sea, de la primera forma fundamental. Solo que esta que está aquí es un poquito más adecuada porque la estoy escribiendo en las coordenadas que me induce la parametrización. Entonces, como yo localmente entiendo mis superficies a través de sus parametrizaciones, pues me viene muy bien tener la información de cómo se miden los ángulos y cómo se miden los vectores en términos de digamos, de esa parametrización, ¿sí? Esa es como la clave de quién son E, F y G. Porque ustedes pueden decir, no, profe, pues que si yo quiero medir un vector, pues como él está en R3, pues yo lo mido como está en R3. Pero si yo toda la información la cargo en la parametrización, pues necesito algo que me diga cómo hacer eso desde las coordenadas. Entonces esa es como la clave de quiénes son estos E, F y G. De hecho, vamos a hacer aquí un cálculo muy rápido. Si yo tomo un vector W y lo escribo como combinación lineal de la base, pues simplemente cuando yo hago el producto interno de W con W, recuerden que esto es la norma de W al cuadrado, esto sí es importante aquí remarcarlo. Esto es la norma de W al cuadrado, pues simplemente pues yo hago el producto, hago la forma bilineal y me queda los coeficientes que son A y B, me queda A cuadrado por el elemento E de la matriz esta, 2 veces A por B por el elemento F de la matriz, recuerden que la matriz es E, F, F, G, más B cuadrado por G. Entonces, esta sería como la forma en como yo escribo la primera forma fundamental en las coordenadas que me impone phi. Si yo le saco la raíz cuadrada de eso, pues me da la norma del vector. Y si yo tengo dos vectores W y Z, el ángulo entre esos dos vectores, pues lo defino simplemente como el producto interno de W por Z sobre la división de las normas y sacando el coseno inverso, así como estoy en álgebra lineal. Solo que ahora queda esto escrito todos en términos de la primera forma fundamental. Bueno, y para terminar, cuando yo cuando calculo la norma del producto cruz de U y B, que esto pues, esta formulita que está acá viene del álgebra lineal, es el producto de los cuadrados de la norma menos el cuadrado del producto, menos el cuadrado del producto interno de los vectores. Bueno, esta igualdad, si la escribo en términos de mis coeficientes de la primera forma fundamental, este de aquí es E, este de aquí es G, y este de aquí es el cuadrado de F. O sea, esto me da E por G menos F al cuadrado. Bueno, eso es el determinante de la matriz métrica. O sea que la norma de phi U cruz phi sub B es simplemente la raíz cuadrada del determinante de la matriz métrica. Esas ecuaciones luego las vamos a usar y simplemente nos ayudan un poquito como a escribir todo en términos de la primera forma fundamental. Bueno, y esto, pues ya esto lo dejo para que ustedes lo lean ahí el fin de semana con calma. Pues si yo tengo una curva que está dentro de una vecindad coordenada, pues yo simplemente la velocidad de la curva la escribo como combinación lineal de la base y simplemente, pues si yo voy a calcular la longitud de esa curva, pues yo integro
la velocidad, porque esto estamos en R3, estamos obedeciendo todo lo que nos diga R3. R3 nos dice que la velocidad que la longitud de la curva se mide integrando la velocidad, pues simplemente yo integro la velocidad, pero ahora yo puedo escribir todo en términos de E, F y G. Pues simplemente es como la moraleja. O sea, ahora toda la información que yo ya sé calcular en R3 la estamos reescribiendo en términos de la métrica o de la primera forma fundamental. Bueno, muchachos, con esto culmino la clase de hoy. La próxima clase retomo. Yo tenía aquí un ejemplo, pero regálame un minuto y hacemos un ejemplo rápido para que vean más o menos cuál es la diferencia. Si yo tomo la esfera y parametrizo usando coordenadas esféricas, estas formulitas las vimos hace algunas clases, entonces, ¿qué es la matriz que me dice cómo se miden los vectores en los espacios tangentes? Pues simplemente yo hago phi sub u, derivada parcial respecto de esto que está acá, hago phi sub b, derivada parcial de esto, pero respecto a b. Estos dos son los vectores que me generan los espacios tangentes, ¿cierto? Y simplemente, pues la matriz de la primera forma fundamental o la matriz métrica, pues simplemente es hacer el producto interno de phi sub u con phi sub u, phi sub u con phi sub b, phi sub b con phi sub b. Simplemente hago el producto interno como en R3. Digamos, si estoy haciendo el producto interno entre estos dos, pues multiplico y luego sumo. Y ahí yo voy a observar, digamos, cómo quedan estas funciones dependiendo de mis coordenadas. O sea, dependen de U y de B. En este caso particular, solamente terminan dependiendo de B. Y esto que está aquí, digamos, esta forma, esta matriz que está aquí, me dice un montón de información sobre cómo está actuando las coordenadas en esa parametrización, ¿sí? Esto lo voy a dejar para la próxima clase. La próxima clase puedo empezar a partir de esta diapositiva. Pero este es simplemente un ejemplo como para que vean cómo, sí, yo sé hacer el producto en R3, por supuesto. El producto en R3, voy a escribirlo aquí rápidamente, entre un vector x1, x2, x3 y un vector y1, y2, y3, pues simplemente es x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3. Pero fíjense que aquí no hay ningún tipo de información de cómo estoy parametrizando mi superficie. Pero si yo pongo una parametrización como esa, esta información, este producto interno, esa información se condensa en esta matriz, que es 2 por 2, porque es que mis espacios vectoriales no son de dimensión 3, son de dimensión 2, los espacios vectoriales tangentes. Y ahora, pues en términos de las coordenadas, que son U y B, pues yo observo, por ejemplo, estos ceros, luego vamos a ver geométricamente qué me dicen estos ceros, veo que hay un 1, esto tiene una información geométrica acá, y veo aquí una función seno cuadrada de b, también tiene información esto sobre mi superficie y sobre la forma en cómo la estoy entendiendo yo a través de la parametrización phi. Entonces, esto que está aquí es la primera forma fundamental. La primera forma fundamental, repito, es la forma cuadrática, ya sea la bilineal o la forma cuadrática, que me dice en ese espacio vectorial cómo se miden los vectores y cómo medir los ángulos entre vectores. Esa es toda la clave de esta matriz que tengo acá. Bueno, muchachos, ahora sí, muchísimas gracias. Voy a parar la grabación. Les deseo un feliz fin de semana, un feliz almuerzo. Y bueno, recuerden, cualquier inquietud, pregunta, comentario, pues me pueden escribir en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe.